Entonces, otro personaje también ahí muy interesante, el Sinforo Somutis, que tiene también su historia interesantísima, ¿no? Porque él lo coge prisionero también con Nariño en el año 94, con todo el tema de los pasquines, Claro. ¿sí? Y lo llevan a España, y, en fin, toda una historia que Sí, se sí. da para escribir un libro, ¿no? Bueno, y luego los otros, hasta completar esos 9, eran más o menos del estilo de este escribano, de Manuel García. Joaquín Pontón, por ejemplo, A es otro. Pontón. Porque qué Entonces, curioso que nombran a Eduardo Pontón. Ahí hay un error entonces, por ejemplo, de Llano y Sasa. en Llano y Sasa, bueno, no es historiador propiamente, ¿no? Es un Que hombre lo nombran en el club de San el San Victorino. Victorino, sí, Joaquín Pontón. Ah, ok. Bien, el hecho es que yo analicé cada uno de ellos, hice un estudio prosopográfico de cada uno de ellos, viendo dónde habían nacido, cuándo, la edad que tenían, qué profesión tenían, hice un poquito una radiografía de cada uno de ellos y me encontré con cosas muy interesantes. Me encontré, por ejemplo, que esos dirigentes chisperos más o menos estaban entre 30 y 40 años, casi todos. Me encontré que varios eran de Santa Fe de Bogotá, otros hay un porcentaje muy importante de personas del Socorro. Por ejemplo, estos dos clérigos, Juan Nepomuceno Asuero y Javier Serrano Gómez, Francisco Javier Serrano Gómez, estos eran de Socorro. O sea, la gente de Socorro Claro. tuvo una intervención muy importante en el 20 de julio, en todo el proceso del 20 de julio. Me parece muy importante y sí, María, muy bueno que habláramos de las fuentes porque precisamente hablábamos fuera de cámara, no has cogido esto de los historiadores formales, digamos, sino precisamente de personas que estuvieron en su momento y tienes fuentes tanto españolas como criollas. Exactamente, sí. Yo todo este estudio, toda esta investigación que he llevado a cabo sobre esas 4 semanas, del 20 de julio al 15 de agosto, no la he sacado de la historiografía clásica. O sea, yo me he ido fundamentalmente recopilando todo lo que contaron los que fueron testigos de esas semanas y lo pusieron por escrito, tanto criollos como peninsulares. Después Sí. de recopilar toda esa información me salieron 22 documentos en los que se narra qué es lo que pasó durante esas semanas. Y utilizo también 3 historiadores, pero 3 historiadores que son coetáneos, Ajá. que es José Manuel Restrepo, Claro, que es el primer gran historiador colombiano, claro, claro. José Manuel Grut, que es otro de los grandes primeros historiadores colombianos, y el tercero, que se me escapa el nombre en este momento, que es también coetáneo. Entonces yo esos 22 relatos los completé con lo que estos 3 historiadores narraban sobre el 20 de julio. Y por tanto sus narraciones tienen la gran ventaja de que son narraciones prácticamente coetáneas de lo que sucedió esos días, ¿no? Claro, comparando tanto lo que cuentan los criollos como lo que cuentan los peninsulares sobre esos días, sale un cuadro espectacular, Claro, de esas semanas, ¿no? que es una parte que nosotros tampoco hemos explorado mucho, el punto de vista de los peninsulares. Desde luego, ¿no? Que se ha estudiado poco, como en España no se ha estudiado tampoco las fuentes criollas. Entonces Claro. la historiografía española también, la visión que tiene sobre el 20 de julio es una visión muy parcial y bastante, en cierto modo, sí, que no es muy objetiva en absoluto, ¿no? Claro. No por mala voluntad ni de uno ni de otro, ¿no? Sino porque les ha faltado lo que es fundamental para un historiador, que es buscar la verdad histórica y para eso buscar las fuentes primarias, arrancando de las fuentes primarias, ¿no? Claro, claro. Y ¿Hay bueno, algún peninsular en ese momento que escriba, digamos, o, o- sí, hay, en favor sí, de la de independencia? ellos hay uno que me parece que es muy interesante. Hay dos. Uno que fue un oidor de la audiencia, Joaquín Carrión, que era él era peninsular y él era realista 100%, pero un hombre muy ponderado a la hora de redactar su testimonio sobre lo que pasó. Ajá. Muy interesante. Y luego está también mucho más, o igualmente interesante, otra fuente peninsular, que era ni más ni menos que el secretario del virreinato, es decir, la segunda autoridad más importante dentro del virreinato de Nueva Granada. Estaba el virrey y estaba el secretario del virreinato, Ajá. José Ramón de Leiva se llama. Este hombre deja un documento escrito muy interesante sobre todo lo que sucedió en esas semanas. Y este hombre, que es realista,
pero desde el primer momento se va a unir a todo el movimiento revolucionario del 20 de julio. Y de hecho, en el año 16, cuando llega Morillo, uno de los primeros que manda a fusilar es a José Ramón de Leiva, Claro. siendo español. José Ramón de Leiva es el brazo derecho, por así decir, desde el punto de vista militar, el era militar, de Antonio Nariño en la campaña del sur. O sea, cuando Antonio Nariño se va para Popayán y para Ipiales y para Pasto, el que va a manejar todas las operaciones militares no era Nariño, porque Nariño no era militar. Claro. El que sabía era José Ramón de Leiva. Qué interesante. José Ramón de Leiva va a ser el que se vaya con Nariño en toda la campaña del sur. Entonces tiene un relato sobre qué pasó el 20 de julio, muy interesante, primero porque es un español, un peninsular, el que lo escribe, ¿no? Claro. Y a la vez lo escribe con bastante objetividad. Por tanto, es una fuente interesantísima, ¿no? Para conocer qué es lo que pasó ese 20 de julio, ¿no? Bueno, y el libro en que precisamente narra no solamente todos estos eventos de los chisperos, sino todo lo que aconteció en los primeros 25 días después del 1810. Tenemos un libro que va a salir más o menos... hacia el mes de diciembre, calculo yo, ¿no? Ajá. Se titula, porque es el título de la investigación, Testigos y actores de la independencia de Nueva Granada, ¿no? Y que abarca las 4 primeras semanas, ¿no? De ese inicio del proceso de independencia, ¿no? Bueno, pues todo este diálogo ha sido como una primicia un poco a este libro, donde ya podrán leer más a profundidad todos los temas que tratamos hoy, muchos más temas, porque realmente solo hablamos de los chisperos. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.